Un elemento básico que nosotros estamos tocando es la relación de la ciudad y el río. Estamos interviniendo una zona de ribera. ¿Eso qué características tiene? ¿Qué puede pasar? Habíamos quedado con algunas inquietudes por el tema de los cambios de uso de suelo. Sabemos que el suelo en casi todo ese corredor, en todo ese sector, es un suelo denominado para la industria. Pero a partir de las dinámicas que han venido surgiendo con las apuestas de procesos de renovación urbana, productos de esa dinámica que está teniendo la ciudad, de esa recomposición, no solamente de la visión e imagen de la ciudad, sino también de las dinámicas urbanas y de las dinámicas económicas de la misma ciudad, que hacen pensar que en un futuro cercano esas zonas van a estar, digamos, transformadas por espacios que no sabemos cuáles puedan ser las características, si puedan venir dándose una trayectoria o tendencia como se viene dando en el contexto de el desarrollo de la ciudad contemporánea, que son contextos específicamente ligados a los procesos de intervención urbana impulsados por el desarrollo inmobiliario, el desarrollo también de grandes infraestructuras, de tipo de espacios como malls, es decir, centros comerciales, grandes avenidas, espacios públicos especializados. En fin, hay toda una tendencia lógica a estas dinámicas de estos entornos de desarrollo y de capital que vale la pena como empezar a reflexionar. Entonces habíamos quedado con esas inquietudes. No sé si desde ahora ustedes pueden empezar como a organizar y a indicarme qué inquietudes están empezando a tener ustedes con el desarrollo de sus propuestas, de sus propuestas de diseño, que vienen discutiendo con sus profesores de diseño, con los profesores, o la profesora de la electiva, o los profesores de la electiva. ¿Qué inquietudes le está surgiendo? ¿Qué podemos aportar desde el urbanismo, digamos, de esta idea del urbanismo que hemos venido desarrollando hasta ahora, de lo que llevamos del seminario, de lo que llevamos de las presentaciones, que ya les he venido socializando, qué idea tienen alrededor de las actividades que ya están montadas en la plataforma, como los documentales? A ver, quiero escucharlos. Les agradezco que por favor coloquen sus fotos de perfil o activen sus videos, porque como estamos grabando, va a quedar grabada la pantalla en negro si no activan sus fotos de perfil o sus cámaras de video en caso de que lleguen a participar. A ver, qué comentarios, qué preguntas, qué inquietudes están surgiendo en el seno de esos ejercicios de taller integrado que están empezando a trabajar con sus profesores de diseño y con los profesores de la electiva. ¿Qué necesitan de urbanismo para empezar a establecer una correlación con lo que hemos venido trabajando y con lo que hay que empezarle a agregar a ese ejercicio de taller integrado? Por eso, digamos, en el programa de hoy no hay fechas de sustentaciones del seminario, como pueden ver en el programa. Yo había dejado un espacio para tener esta sección de intervención y hoy no vamos a tener actividades de seminario, simplemente vamos a complementar
esas inquietudes que ustedes que surjan con las diapositivas que habíamos trabajado, donde habíamos quedado la sesión pasada. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Digamos, la relación que tiene o la relación que tendría como tal el urbanismo en relación a lo que nosotros hagamos y la relación que va a tener directamente con las personas que viven alrededor, ¿cómo les puede o cómo podemos nosotros impactar eso de forma positiva? Muy bien. Me estás haciendo esa pregunta, ¿cierto? Sí, profe, o sea, desde el punto de vista con nuestro diseño, con nuestro estudio, ¿cómo podemos, digamos, involucrar a la gente de una forma directa hacia el proyecto que nosotros estemos realizando? O de manera indirecta para que se puedan, digamos, tener, digamos, algún tipo de privilegios o los afecte positivamente. Hay varios escenarios en los cuales hay que tener en cuenta al escenario de intervenir. Primero son los actores que están inmersos en un espacio desde el punto de vista social. ¿Qué tipo de actores? O sea, ¿quiénes son los dueños de esos predios? ¿Qué intereses tienen las industrias que hay allí? ¿Cuál es la estrategia digamos, de la institucionalidad, es decir, de la ciudad, del proyecto de ciudad y del modelo de ciudad que se está implementando? Todas esas consideraciones son hilos conductores para que ustedes puedan mirar por dónde, por dónde es necesario empezar a encaminar una propuesta de diseño integral. Y diseño integral en el sentido de que si ustedes quieren vincular a la comunidad, hay que revisar bien qué tipo de comunidad hay en ese lote, si hay algún tipo de comunidad, o simplemente es una zona de lotes que al final, si se da la operación urbanística y se integra la funcionalidad del proyecto del malecón del río, pues al final eso pues va a ser un espacio muy atractivo para los desarrollos inmobiliarios. Ténganse en cuenta que ahí va a ser, pues, eso va a estar muy cercano, o yo no sé si va a quedar allí el proyecto de el Arena Río, si no me equivoco. Así que se llama lo que presentaron Sí, profe. recientemente. Sí, sí, exactamente. Sí, así. Entonces, esa es una estrategia de mercado, de una ciudad marketing que quiere venderse y montar un escenario que yo no sé qué tan necesario sea en una ciudad donde nadie paga por un concierto, por ejemplo, de Guns N' Roses o un concierto de una ópera como la Ópera de Berlín, por ejemplo. Aquí no hay esa capacidad, digamos, suficiente para recibir ese tipo de grandes espectáculos y bueno, sería interesante si al final se llegara a construir, si en verdad se va a dar, o no vaya a quedar como algunos escenarios que se están pensando en términos de desarrollo de la ciudad. ¿Qué elementos positivos pueden? Eso puede ser un escenario de espacio público. Es un proyecto que puede permitir la regeneración de los cuerpos de agua de la ciudad que han sido lastimados por muchos años, que no se entienden la lógica de esos cuerpos de agua que nosotros le llamamos caños, o le llaman canales, o le llaman arroyos, o le llaman brazos de río. Entender esa lógica de esos cuerpos de agua, por qué están allí. Ustedes nunca se han hecho la pregunta de por qué la ciudad nunca se construyó, nunca ha edificado nada en esa zona. Ustedes como ya casi arquitectos, ¿por qué creen que esa zona nunca se ha urbanizado? Profe, debe ser porque el terreno es muy blando, entonces las casas, bueno, que se hunden o algo así. Bueno, O sea, el nivel freático, una buena hipótesis, los niveles freáticos, ¿qué más? Profe,
Óigame, activen sus cámaras o digan sus nombres para que esto está quedando grabado. Y están creando sus nombres ahí en negro, están viéndose en negro. O coloquen sus fotos de perfil. Sí, ya. Ah, bueno, ahí te veo, Juan. Profe, le decía Juan que Felipe, de pronto ¿verdad? también sí, por cómo está ubicado, o sea, el tema de la zona de riesgo por inundación, de pronto. Muy bien, esa puede ser una opción que se puede mirar, los riesgos de inundación, los niveles freáticos. Muy interesante. ¿Qué más? ¿Quién quiere comentar algo? No, profesor, yo diría que una de las tantas razones, como este es un área, digamos, netamente industrial, ese sector es de gran peso, donde ellos se establezcan y para que haya, digamos, cambios, esos cambios no se van a realizar en forma muy rápida. Y sumando a esto, la problemática en sí del sector, por tener, digamos, ese nivel freático, digamos, bastante considerable, también por estar, digamos, de cara al río, que digamos ahora se está sacando a relucir que mirar el río le conviene a la ciudad de Barranquilla, pero anteriormente tuvo, digamos, su auge, pero al decaer se convirtió, digamos, en un factor que podría ser en contra de cualquier proyecto que se quisiera implantar. Otro, a los barrios que circundan el sector, que para mi concepto es una parte muy importante que se tiene en cuenta cuando se va a intervenir o se va a hacer un proyecto, dónde se va a llevar esa gente, dónde se le va a brindar vivienda. Digamos, en el sector tendrán un tipo de vivienda, digamos, no de gran valor, pero para ellos sí, porque es un lugar donde ellos después de una jornada de trabajo se irían a descansar. Y ese valor hace que ellos tomen un arraigo muy profundo en ese sitio donde ellos están. Y eso hace peso. Muy bien, interesante. ¿Qué más? También debe ser por el hecho de estar tan cercano a las zonas industriales. Otro factor muy interesante de análisis. Muy bien. Y por el hecho de estar de pronto rodeado por esto. Sigue. Sigue, Juan Felipe. Ok. Por el hecho de estar rodeado por estos barrios de pronto con un reconocimiento no tan, pues no sé cómo decirlo, reconocidos pues por ser tan populares, supongo, como son el barrio La Bendición de Dios y Barlovento. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Voy a presentarles la diapositiva que habíamos quedado, ¿cierto? La clase pasada. Y hay una característica que ya habíamos escuchado, el delta del río Magdalena, la importancia de los cuerpos de agua del río. ¿Logran ver la presentación ampliada? Sí, profesor. Bien, adelante. Ya habíamos hablado de la dinámica del delta, la estructura geomorfológica de esa zona, en cómo empezó a construirse la visión y el emplazamiento de Barranquilla sobre esos caños. ¿Recuerdan la diapositiva anterior que está colgada en el CITBI? Esa doble función de maritimidad y zona fluvial que tiene la ciudad frente a su condición de ciudad-puerto.
la navegación, la importancia que ha tenido la navegación, la conformación sociopolítica de la ciudad en esa parte final, digamos, o comienzo de la República, la consolidación de los transportes en esa dinámica urbano-regional. Sabemos que o sea, esto no fue gratis, esto fue un proceso, digamos, de desarrollo que se dio en un contexto específico de comienzos del siglo XX y hasta las décadas del 40, donde Barranquilla fue casi el puerto principal del país y donde las actividades comerciales giraron a esos cuerpos de agua. Miren la relación que tenía la ciudad con sus cuerpos de agua. Aquí podemos ver un poco, incluso en estos perfiles de abajo, las dinámicas que hay de los relieves que se dieron en esa consolidación desde la punta Morro Hermoso hasta el mar, en toda la dinámica de Puerto Colombia, y cómo la dinámica de estos cerros y de estas zonas de colinas que hay alrededor de Barranquilla le permitieron solamente el crecimiento de la ciudad inicial hacia esta zona céntrica y permitir la conexión por una vía del ferrocarril hacia el muelle de Puerto Colombia. Todo ese engranaje le permitió el desarrollo, digamos, de una pequeña industria, pero de una dinámica muy poderosa, la relación de la maritimidad de la ciudad y su condición de puerto también fluvial. Esa doble condición le permitió a Barranquilla una importancia estratégica desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista urbano. ¿Por qué? Allí se concentraban los puntos de conexión, los puntos de encuentro, las formas de comunicación en las cuales no solamente se transportaban mercancías, sino también se conectaban ideas, se conectaban formas de visión de ver el mundo. Entonces la arquitectura y digamos, el urbanismo estaban acompañados en esa lógica. Si ustedes pueden ver, este es el Caño del Mercado, este es el famoso edificio de la Tenería, que está muy al lado de lo que aquí, a este lado estaría el Mercado de Grano, y todos estos edificios que constituían el complemento formal del mercado, que el mercado no era un lugar, no era un edificio, era una plaza muy particular que era una relación de una plaza en un cuerpo de agua, algo muy insólito que se perdió en la ciudad, que se ha perdido en la ciudad, que hay algunas cosas que se pueden rescatar, pero ese es un ingrediente muy especial de la ciudad desde el punto de vista de su imagen urbana, diluida en el tiempo. Ahora, pues, en el siglo XXI, pues no sé, esos cuerpos de agua están demasiado deteriorados, se necesita repensar mucho y idearse unas estrategias diferentes para poder no volver a esa imagen, pero sí entender esa imagen de su conjunto y cómo, digamos, quienes estudiamos esta dinámica en la ciudad podemos comprender el valor que imprimen estos cuerpos de agua a la ciudad. Por ejemplo, este es el famoso edificio del mercado de las empresas públicas, y este era el Caño. Miren la congestión de las lanchas y de las actividades comerciales alrededor. Esto estaba aproximadamente en lo que es actualmente la zona del Playón o el mercado del Playón, allí en la 30 con 43. Ese edificio era un edificio, pues ahí estaban todas las instalaciones, oficinas, pero el comercio se daba en las orillas del Caño. Y estas son casi imágenes o postales de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Cómo se reproducía la imagen de la ciudad en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares en donde estas estas postales eran el Instagram de la época, eran el Facebook Marker digamos, de nuestra era. Era cómo se podía hacer negocios en estos tipos de ciudades, y las postales eran estas imágenes que reflejaban la dinámica comercial. Entonces no era un Photoshop, era la realidad que se veía, era un intercambio de productos, un intercambio de procesos. Y si se mira la estructura, por ejemplo, de las embarcaciones, muchas de ellas podían llevar productos, digamos, a una periferia regional. Podemos decir que aquí habían productos que venían del Magdalena, del Bolívar Grande, y en este tipo de embarcaciones llegaban a ser intercambiados en la ciudad.
Miren estos ventorrillos que ustedes ven acá de espacios públicos que eran temporales. Si nos vamos a una foto atrás, no se veían esos ventorrillos, por ejemplo, aparecieron mucho después. Y miren cómo esa estructura empezó a ser también esencial dentro del desarrollo de ese comercio de la ciudad. La misma función de la navegación y la relación de la arquitectura con la ciudad, los paisajes de los caños de la ciudad, cómo son interpretados. Miren, ya esta es una imagen mucho más reciente, digamos, ya como de comienzos del siglo XX. Aquí ya está, por ejemplo, el edificio del mercado de granos, que en este momento está siendo ya intervenido. No sé qué irán a hacer aquí. Y una parte de lo que era el edificio Ferrán, y una parte también del puente Ferrán, ahí en la 41. Toda esta dinámica ha cambiado, y miren cómo era la relación muy directa de las actividades comerciales con la imagen de la ciudad. Además de estos escenarios de inundación. Miren que estas eran zonas de inundación, por eso nunca hubo construcción en estas zonas, porque eran zonas de inundación, eran zonas aptas para el desarrollo. Miren las dinámicas que se dan digamos, en las entradas de la ciudad. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, la primera imagen que yo monto, que es la reflexión, que empiezo esta reflexión o este análisis, por aquí entraban todas esas embarcaciones a Barranquilla. Quiten, por ejemplo, esta es la parte digamos, posterior de la cervecería Águila. Ustedes quitemos la cervecería Águila. Este es el edificio del mercado de granos, la iglesia San José. Quiten todo este escenario, por ejemplo, y pueden ver, o sea, ustedes podían divisar o se podía divisar la silueta de una ciudad o de unos edificios muy característicos de una ciudad moderna o de una ciudad en permanente ebullición. Si llegábamos a entrar por este caño, que es el caño arriba, por aquí era la entrada original a la ciudad, y llegaba uno al mercado, que era el primer punto de encuentro. Y si no se llegaba al mercado, se hacía un cruce por todo el mercado, el caño del mercado, y se llegaba hasta la Intendencia Fluvial, que era el punto donde mayoritariamente se hacían las actividades de transporte fluvial y de comercio exterior. En fin, ese es como un panorama general de la relación que aún creo que todavía ustedes, digamos, no sé si en las asignaturas de historia ven un poco de historia urbana de Barranquilla, pero por lo menos aquí les voy a mostrar algunos antecedentes. Antecedentes que se ven reflejados con la relación de la actividad humana, por ejemplo, y del comercio y del comercio de alimentos. Como se pueden dar cuenta, me escuchan bien y ven todos la diapositiva, ¿verdad? Sí, señor, se escucha bien. Aquí ven productos como yuca, plátanos. Ven la gente aquí comerciando directamente, tanto niños, mujeres, hombres, del común, de cualquier clase social. Esa es la importancia que tiene este tipo de espacialidad, y que es una espacialidad pública que no reconocemos, o alguien reconoce esto. Simplemente hay algunas, digamos, aproximaciones que vemos, y que voy a mostrar algunas fotos que se ven, pero esto sucede, por ejemplo, o hay un espacio como estos en el Malecón, donde vengan donde vengan los productos de Sitio Nuevo, de por allá de Magdalena o de la Depresión Momposina, y que directamente tengamos un contacto con esos productos allí. Ahí vamos haciendo la reflexión y voy haciendo la pregunta a ver qué me dicen ustedes. Miren toda la idea de ese paisaje de los caños. Miren los barcos que entraban, la vela. Miren las dinámicas de las zonas cuando estaban construyendo las líneas del ferrocarril, las líneas del ferrocarril para, digamos, desembarcar y mover más rápido los productos. Las fábricas, la relación con la industria y el río fue fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué se localizó la industria? Por una ventaja comparativa. Era más importante tener la industria más cerca al río que tener obviamente viviendas, pero había una razón muy lógica. Si se dan cuenta, las imágenes reflejan la cercanía de estos terrenos. Miren estos terrenos. Para construir en esa época estos terrenos había que utilizar
mucho material de relleno, que en la ciudad no contaba con eso. Y si se dan cuenta, miren la proporción de los suelos. Entonces la industria era más rentable porque podían ocupar mucho más espacio, podían generar una infraestructura mucho más fuerte, y si se inundaba no se perdían vidas, también se perdían mercancías. Pero aquí algo importante, la navegación a vapor fue ese primer motor industrial que permitió que la ciudad se desarrollara por esa franja ribereña. La instalación de la actividad tanto de la industria fluvial, navieras, de astilleros y demás le permitió a Barranquilla tener un posicionamiento muy interesante, y los caños fueron fundamentales. Los caños fueron esenciales para el emplazamiento de esa dinámica. Si no, miren esa famosa foto del vapor Jiménez de Quesada, de la naviera colombiana atracando en el puerto fluvial de Barranquilla. Así se llamaba la intendencia fluvial, el puerto fluvial. ¿Ya? Y estos barcos ahí estaban, digamos, eran barcos que transportaban, además de mercancías, gente, personas. El episodio, por ejemplo, donde se conoce se conocen en Amor en tiempos del cólera, es aquí en este lugar, en la Intendencia Fluvial, en un viaje, digamos, que recrea García Márquez, y los dos personajes se conocen aquí, Florentino Ariza y Fermina Daza, se conocen en este espacio, y aquí recrean toda esa imagen, y en la novela hay toda una historia alrededor de ese viaje que hacen a vapor, en donde rememoran un poco toda esa visión romántica de lo que a lo mejor sus abuelos o sus padres le contaron a García Márquez de lo que eran esos viajes a vapor por el río Magdalena. Si ven, miren que parece que la amplitud que hay alrededor de esta vía, miren lo que era la loma, este sector de la loma, eran astilleros, eran zonas de embarques. Preguntas, inquietudes. ¿Qué pueden decir al respecto de estas primeras imágenes que están viendo? No sé si ya las habían visto, conocían o conocen, o ya habían trabajado con algunos profesores, cómo se ha dado esta dinámica. Muy poco, profe, las imágenes, muy poco. Bueno, ¿qué piensan ahora? ¿Qué ideas se les pasa por la cabeza, teniendo en cuenta ese lote que ustedes están trabajando? Pues yo pienso que desde el punto de vista mío, que si de pronto se hubiese planificado mejor la ciudad, o digamos, o nos hubiésemos comparado en esa época, digamos, con ciudades europeas, hasta ciudades gringas, realmente la ciudad fuera sido distinta, digamos, en infraestructura. Por ejemplo, que ahorita estaba hablando de la vía férrea, o sea, pudiese, ¿no? Actualmente hasta la ciudad tener un vía de trenes, una zona de trenes o algo así como se ve por allá en ciudades europeas, cosas así, que fuese sido algo, pues, verdaderamente, digamos, innovador. Pero desde el punto de vista, digámoslo, viendo las imágenes ahora, pues sí ha cambiado mucho porque, digamos, el tiempo y todo, la evolución cambia, pero realmente saltos así grandísimos, grandísimos, pues muy pocos, pienso yo. ¿Qué más? ¿Qué idea se les viene digamos, a sus proyectos frente a estas imágenes que acabaron de ver?
Ah, los escucho. ¿Sí me escuchan? Bueno, profesor, digamos, se me ocurre que las imágenes que usted proyectó en referente al sitio que estamos ahora en estudio, se puede, digamos, hacer, digamos, lo mismo en cuestión de que se puede aprovechar la navegabilidad del río para crear, digamos, otra forma de transporte entre lo que son la zona costera de ese río. También, si los planes que se tienen de construir, digamos, ese proyecto de arenas del río, creo que sería un punto a favor de ellos que utilizasen ese medio de transporte, tanto como para transporte de materiales, mercancías, y en forma también de turismo. Sería un punto muy a favor. Muy bien. ¿Quién más? Profe, porque, digamos, ahí solamente en ese lugar, pienso yo que lo ideal y lo más correcto sería, de acuerdo a las imágenes, colocar, digamos, que sea una zona comercial, porque si coloca uno de pronto una zona residencial, de pronto no va a cuadrar mucho con el sector, ni con la, digamos, la topografía o digamos, el ambiente como tal del lugar. Entonces, creería que sería más bien como, digamos, una visión hacia lo comercial. Profesor, Adelante. nosotros pues en el proyecto, que es un proyecto urbano, tiende a ser, bueno, nos dijeron que puede ser algo libre, no importa el tipo de proyecto que se vaya a hacer. Así que lo que yo creo es que una de las mayores preocupaciones de la zona viene siendo lo que es la inundación, la parte de inundación. Sin embargo, no es que tome mucha área, pero viendo en las imágenes que usted también explicó de que no se perdían vidas, sino se perdía mercancía, creo que fue lo que dijo, se perdía mercancía o Sí, productos. mercancías, productos. Entonces, aquí yo pensaría algo más libre como métodos implementando la tecnología para aprovechar esa inundación y utilizarla de otra manera para, por ejemplo, si se va a sembrar productos ahí, utilizando métodos para que tipos de embalse en la que suban los productos de tierra, bajen, cosas que se nivelen con respecto al nivel de, de la inundación, el río que vaya viniendo, que vaya bajando, porque igual eso va a ser cambiante. Ya, y entonces sí quedaría el resto de área para hacer productos diferentes. Ahí, pues, como lo vimos y como lo mencionó, era solamente de embalse, de donde se quedaban los barcos, pero pues eh, tal vez en el momento lo que necesitaría, por lo menos lo que pensamos mi grupo y yo, es la parte ambiental, sea, y cómo hacer un proyecto urbano que favorezca a la ciudad de forma ambiental, empezando por, por, por ese lote y que pueda expandirse por el resto de la ciudad para hacer un tipo de eje verde, como lo hicimos en el Rápido anteriormente, en taller, el taller con los Con demás lo- muchachos. sí, con las universidades de Tunja y de Perú. Sí, Ah, bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pueden agregar ustedes? Profe, creo que la reactivación de los Nancy, caños, alza un poquitico la voz o pégate un poquito el micrófono. la reactivación de los caños, profe, en este caso, como usted muestra en las imágenes, sería bueno tratar de retomar esa idea de la utilización de los caños de pronto de una forma turística, em, con proyectos de paseos por balsa y una reactivación y de los animales que puedan existir ahí también. Muy interesante esa propuesta, Nancy. Esa es como la idea romántica que tenemos algunos
vamos a seguir esa idea romántica de navegación, no solamente de reactivación de los caños. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, señor. Sino también el gran anhelo que se ha tenido de revivir, de darle otra vez vida al río Magdalena, o sea, y a la navegación por el río Magdalena. Miren los espacios en que estas imágenes se ven reflejadas, la dinámica que hay de ese puerto fluvial de Barranquilla. El dinamismo que se generaba y la relación que había frente a esa actividad industrial, comercial, pero también vivencial en torno a ese espacio. Miren la cantidad, por ejemplo, de productos que aparecen en estos barcos, en estos vapores. Obviamente es una idea romántica, pero no descabellada. Grandes ciudades como por ejemplo, y grandes ríos a nivel mundial, como el Mississippi, el río Danubio, el río Rin, el río Sena, han implementado unos programas de reactivación y además de recuperación, no solamente de la navegabilidad con fines comerciales, sino también de la relación vivencial que podemos tener los ciudadanos con los cuerpos de agua. Eso genera una consideración muy interesante de reforzar nuestros imaginarios frente a esos espacios públicos o a esos espacios naturales en los cuales recrean unas nuevas visiones de la ciudad, más que el ejercicio que se ha venido planteando en la ciudad, que ha sido más una extrapolación. ¿Qué quiere decir extrapolación? ¿Qué significa? Tomar prestado de otros lugares, copiarnos de otros lugares, el copie y pegue. Es decir, eso es un elemento que pues se nos ha convertido como una moda. Y yo creo que hay que empezar a plantear nuevas ideas. Y ustedes como profesionales de la arquitectura creo que son el futuro para empezar a desarrollar esas nuevas ideas, y la reflexión que quiero traerles con estas diapositivas es ver la relación que hay entre el paisaje y el territorio. El paisaje y el territorio que estamos trabajando en esa dinámica y en ese espacio intervenido es una relación de la ciudad con el río, que está intermediada por varias variables. La variable que es una zona industrial, es una zona de degradación ambiental, pero que hay una serie de elementos que están empezando a sumarle, como es el gran proyecto, digamos, de transformación de darle la cara al río, a Barranquilla, pero también de transformar unos escenarios para unas dinámicas específicas del capital, del desarrollo inmobiliario y demás. Entonces, la idea es tratar de revisar unos elementos puntuales en torno a esa dinámica que nosotros vamos revisando. Entonces, vemos que también de la dinámica, la importancia de esa relación de la industria, de la relación de lo fluvial, pero también la relación con el transporte aéreo, que fue un elemento central en el desarrollo también mismo de la ciudad. Que aquí la navegación aérea empezó fue por el río y por los caños, que eran digamos, las pistas en las cuales estos aeromotores o hidroaviones empezaban a planear para poder generar la aviación. Entonces también es otro elemento de memoria muy interesante a analizar. Y miren cómo era la estructura de esas herramientas, de esos espacios, digamos, relacionados con esta navegación aérea. Ustedes se dan cuenta, era el río, la relación del río y esos cuerpos de agua. Estos son los hangares de lo que era la Sociedad Colombo-Alemana de Aviación Aérea, que cumple 100 años de haber empezado a funcionar, y que eso actualmente lo que es la base naval. Algunas de estas estructuras aún se conservan de manera original allí en las instalaciones de la base naval. La navegación ya de gran calado, pero miren cómo llegó esa navegación y cómo sigue teniendo la navegación de gran calado. Esta imagen me parece muy interesante, corresponde a la barra de Bocas de Ceniza el 10 de junio de 1927. Y aquí está el vapor nacional Padilla fondeando en el río Magdalena frente a la ciudad de Barranquilla.
después de haber cruzado el río sin ninguna dificultad. Si ustedes revisan hoy la prensa, ven los noticieros locales, van a ver que hay toda una pela sobre el problema de la sedimentación del río Magdalena. Tanto así inclusive que hay imágenes del malecón lleno de palizadas y de tarullas. Dice Laura acá en una reflexión, en lo personal pienso que faltaron estrategias efectivas para dejar de perder el dinamismo y la importancia que tenía Barranquilla como puerto fluvial. Y es justo que como lo importante ahora mismo pienso que ese dinamismo podría volver a crear escenarios públicos para la sociedad que puedan ser tomados como parte turística y cultural de la ciudad. Además, también implementar comercio, que es bastante indispensable para el desarrollo del territorio. Es la reflexión. Entonces, miren que esto no es un problema de ahora, es algo de vieja data. Y el río Magdalena, como ya lo hemos hablado, es un río sedimentario, muy joven, que representa y que tiene unas condiciones geomorfológicas distintas, diferentes a otros ríos y que hay que empezar a analizar y entender. Entonces, transformar y generar dinámicas como navegaciones fuertes o la navegación fluvial que ha venido dándose en los últimos 80 años ha sido total, pues sigue siendo un total fracaso y un total, digamos, desperdicio de finanzas. Aquí ven, por ejemplo, la culminación de o el inicio de los tajamares de Bocas de Ceniza en el sector de las Flores, digamos, con lo que se conocía como el Campamento de las Flores, y donde empezó a estructurarse y a organizarse toda el tajamar occidental que se conoce. Y aquí unas características básicas de las dinámicas portuarias o de la multimodalidad del puerto de Barranquilla en una fotogrametría aérea tomada de Skavda en el año 38. Estas imágenes fueron reconstruidas en el proyecto de investigación que desarrollamos en el grupo de investigación a partir del trabajo de doctorado del profesor Carlos Bell. En conjunto hicimos una recopilación de imágenes, apoyados también por el grupo de investigación, pues empezamos a analizar cuál era la dinámica. La dinámica que es la dinámica de esa multimodalidad, la multimodalidad de ese puerto fluvial. Como pueden ver en la primera imagen, la intendencia fluvial. La segunda corresponde a la estación Montoya, a la estación del ferrocarril y a todo el complejo de la aduana, lo que era la aduana de Barranquilla. Y la siguiente a los hangares donde se encontraban el hidroaeropuerto de Veranillo, digamos, las zonas donde planeaban. Pero miren la estructura de los caños. Miren esa imagen, cómo era la estructura de los caños. En 1938. Obsérvenla, analicen ese paisaje. Y miren la forma de esa configuración que ha venido desarrollando. Por ejemplo, este es el famoso caño arriba, esta era la entrada de la ciudad, el caño del mercado. Por aquí salía el caño, digamos, de los tramposos, el caño de las compañías, digamos, que terminaba en esta zona, y por acá el caño, digamos, de la Tablaza. La zona de la Tablaza hacia el aeropuerto o la zona de Veranillo. Todas son dinámicas muy complejas, muy distintas. Era una ciudad completamente en proceso de formación, en proceso de construcción, y obviamente que esas dinámicas, a medida que pasan el tiempo, se van a ir transformando. Pero miren la relación que tenía en ese momento tan crucial, tan importante de la ciudad, donde fue, digamos, el momento más espléndido y más significativo de la ciudad
digamos hasta más o menos los años 40, que le permitió tener esa importancia estratégica en la economía nacional. Entonces así, esta imagen nos va visualizando. Bueno, yo les voy contando cosas de por qué estoy trabajando en estos asuntos a medida que vamos pasando. Aquí está la costa Caribe entre el puerto de Colombia y Bocas de Ceniza. Miren cómo empezaron a cambiar estas dinámicas a partir de los tajamares. Al regular y hacer los tajamares, esta dinámica cambia. Y ya empieza, deja de ser una zona de delta y empieza a cerrarse y a convertirse en lo que es ahora la ciénaga de Mallorquín. Miren lo que era el muelle de Puerto Colombia en su total funcionamiento. Digamos, toda la imagen del muelle, esta famosa imagen del muelle de Puerto Colombia, cómo empezó a cambiar a partir de esa transformación, que fue producto del desarrollo de este tajamar. Todo este proceso permitió que toda la sedimentación llegara a esta zona y se convirtiera en una zona, digamos, en la cual este desarrollo de estas espigas litorales terminaron pues ahogando y generando, digamos, una presión sobre ese muelle de Puerto Colombia y prácticamente condenarlo al olvido. Aquí está una imagen más detallada del tajamar, desde una foto satelital de los años 40, no, perdón, de los años 70. Y aquí una imagen mucho más cercana de cómo era esa dinámica de la desembocadura del río Magdalena cuando empezó, digamos, a funcionar. El mar y el río y esa dinámica, ese proyecto, digamos, de envergadura casi, digamos, colosal. Ustedes se imaginan en esa época rellenar, hacer un terraplén entre el río y el mar en esa época, y sobre todo en esa zona del Bocas de Ceniza. Entonces fue una proeza también de la ingeniería y el desarrollo de los procesos civiles en Colombia, de lo que se llama la infraestructura civil en Colombia. Miren ya una imagen desde aérea. Este proyecto, ¿qué era? Rectificar sobre un cañón submarino, más o menos 100 metros de profundidad, el calado, que barcos de gran calado pudieran entrar sobre este canal y llegaran hacia la ciudad, e inclusive llegaran y navegaran por todo el río Magdalena. Pero aquí se nos ocurrió la idea en los años 70 de hacer un puente donde se estranguló casi toda la navegación fluvial y prácticamente la ciudad se estancó. Esos fueron uno de los grandes motivos por los cuales la ciudad también empezó a perder un dinamismo. Aquí está un poco la relación de esa fotogrametría aérea que construimos en el grupo de investigación, territorio, medio ambiente y desarrollo, que en ese momento era coordinado por el profesor Carlos Bell y que apoyamos en su trabajo de doctorado a reconstruir esos escenarios, esas informaciones de archivo. Muchas de estas imágenes también fueron, digamos, localizadas durante ese proceso de investigación, en la cual yo tuve la fortuna de ser asistente y desarrollar toda, digamos, una idea en conjunto de esta historia urbana de la ciudad. Esta imagen de la ciudad es muy, si la, digamos, la superponemos sobre la imagen que está ahora de la ciudad, pues vemos que hay unos cambios muy significativos. Pero miren cómo la relación del río y la ciudad no es que fuera distante, era una relación de respeto también. Y ven cómo miren los meandros del río y en esta época apenas estaban construyendo la dársena, no estaba ni construida todavía. Pero miren las zonas de inundaciones que hay en este sector, que es actualmente lo que pueden ser los barrios como La Luz, Rebolo, La Chinita, toda esta zona. Podríamos decir que el camino hacia Soledad o la calle 30 era esta zona. Perdón, la 17 y la 30 eran esta zona, que correspondían a estas zonas, a los espacios o corredores céntricos que son actualmente esas dos avenidas. Entonces aquí vemos cómo sigue habiendo ese curso y esa relación, a mi modo de ver, de respeto frente a esos cuerpos de agua. Y aquí la configuración ya morfológica, lo había comentado la compañera Rosa en su trabajo.
sobre todo de la consolidación de las centralidades. Por ejemplo, la dinámica alrededor de los barrios céntricos, en torno al mercado y a los caños. A esa idea también de centros comerciales, a ese primer bloque de desarrollo alrededor del Paseo Bolívar, a esa idea también de la relación del hospital y lo que se dio después de estas obras como el hospital y el cementerio y lo que sucedió alrededor de ellas, cómo también permitió el desarrollo y la expansión de la ciudad hacia estos sectores. Y así como también el mismo desarrollo de la zona industrial. Miren cómo se desarrolló toda la zona industrial hacia ese corredor. ¿Por qué? Por ser una ventaja comparativa. Aquí está lo que digamos, sería ese lote que ustedes están trabajando, que corresponde a la Loma 3. Y el terminal marítimo de Barranquilla sobre el río Magdalena, en su mapa de febrero de 1944 de las empresas públicas municipales. Entonces aquí ven después cómo se da el proceso de consolidación de barrios de clase media y obviamente barrios como el Prado y Bellavista de estratos altos, pero estos barrios de clase media que fueron productos también de un desarrollo de urbanización o de empresas urbanizadoras, es decir, el mercado de la vivienda y del desarrollo urbano aquí se dio prácticamente por privados. Pero esa lógica también fue en respuesta a un crecimiento demográfico muy significativo de la ciudad. Y eso fue contrapesado con las manchas amarillas que se constituyeron en los barrios obreros. Esos barrios obreros que junto a los barrios céntricos eran donde se localizaba la población, la mano de obra para el desarrollo de las actividades comerciales, portuarias e industriales que sucedían en Barranquilla y en sí mismo de la misma construcción de la ciudad. Entonces, esa dinámica creo que para que ustedes tengan una idea histórica y también como de arqueológica desde el punto de vista del urbano de la misma ciudad. Preguntas, inquietudes. ¿No hay preguntas, inquietudes? Bueno, sigamos. Aquí esto es una primicia. Esto incluso lo pueden encontrar en la tesis de doctorado del profesor Carlos Belli. Estos son grabados de Le Corbusier, que hizo desde el avión que lo trasladó desde Bogotá hasta Barranquilla. Estos dibujos sobrevolando el 8 de marzo de 1950, la fuente de la Biblioteca Luis Ángel Arango, corresponden a una idea de la relación que encuentra Le Corbusier en el delta, en la dinámica estuarina. Y miren que las redacciones de los 15 kilómetros en esa desembocadura del delta adivisa la relación de ese ambiente casi, digamos, estructural que tiene la ciudad con la relación al delta. Lo dice Le Corbusier en el año de 1950 cuando estuvo de visita en Barranquilla. No lo dice, digamos, no lo digo yo, no lo dicen, sino miren lo que sigue boceteando, porque ¿qué hizo? Unos bocetos. Empezó a analizar cómo la villa de Barranquilla, y mire cómo coloca Barranquilla, Barran, entre paréntesis, Quilla, tratando de revisar esa relación de la ciudad industrial con su dinámica entre el puerto marítimo y el puerto fluvial. Cómo hay digamos, como por ejemplo la Ciénega de Mallorquín, que es esta zona que dibuja, es un borde muy significativo de desarrollo de esa dinámica ambiental y esa transición que se da en ese proceso. Y eso lo hace, yo me imagino que la imagen que quedó, no se sabe si lo hizo en el avión o lo hizo después, o lo hizo ya cuando aterrizó aquí, que estaba pues asesorando en esa época lo que se conoce el Plan Regulador de Barranquilla, que fue promulgado en 1958, pero al día siguiente sucedió la invasión de Carrizal y en consonancia todo el proceso de desarrollo de todo el suroccidente o la autoproducción de la ciudad a partir de procesos de invasión. Acá, por ejemplo, una idea también de ese desarrollo en torno a
cómo la configuración de la ciudad a partir de ejes nodales, de ejes, digamos, o flancos en donde se pueden expresar un desarrollo circunvalar. La idea de circunvalar viene de este boceto. Y así es que, digamos, se ha configurado el desarrollo de la ciudad a partir de esta imagen y este boceto y este esquema muy básico, que es un ejercicio, digamos, que vamos a hacer más adelante, después que regresemos de vacaciones, boceteando, por ejemplo, cuál es la idea en unas líneas, en unas ideas muy generales de lo que se puede sacar de una idea de la ciudad cuando la vemos desde el aire. Cuando en ese caso, pues, la visión que tenía un personaje como Le Corbusier sobrevolando Barranquilla en los años 50 y que están plasmadas, digamos, en estos recuentos, en estos bocetos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Mírenlo, les vuelvo a pasar. Él aquí lo que menciona de la sombra del mar hacia la ciudad es esa imagen que se puede reflejar. Yo no sé si ustedes la han visto cuando han salido por avión de Barranquilla o incluso cuando están en lugares altos, en edificios altos de la ciudad de Barranquilla, que es ese borde que se ve del mar sobre la isla Salamanca hacia la ciudad. Aquí la relación de la ciudad y el desarrollo industrial hacia la desembocadura, la Ciénaga de Mallorquín y hacia el Puerto Colombia. El desarrollo, ya estaba empezando a pensar el desarrollo de la ciudad de Barranquilla hacia Puerto Colombia. Y en los ejes nodales, a partir de un eje circunvalar, de un espacio, digamos, que se pueda organizar en torno a esa ciudad. Entonces, miren cómo ha crecido la ciudad a partir de esa idea que vino, digamos, no solamente de esa visión, sino también de la misma configuración de la ciudad. Más o menos la ciudad ha venido creciendo desde 1777, que se tiene registros históricos de la ciudad, que empezó desde aquí más o menos. Y a medida de estos años se ha venido consolidando todo un proceso de desarrollo que se ha dado a partir de procesos de urbanización, de crecimientos predios por predios, de desarrollos urbanos privados y de procesos de invasión, digamos, producto de resultados de procesos de invasión y también de resultados de procesos por loteos. Entonces, toda esta dinámica ha sido una transformación que ha venido dándose por etapas. Entonces, hay unas etapas que se pueden describir a partir, por lo menos, de comienzos del siglo XX, como hasta los años 30, que es este sector amarillo, esta zona amarilla concentrada en la dinámica que se ha dado alrededor de los caños. Digamos, el sector que corresponde al rojo entre los años 1900 hasta los años 30, amarillo y rojo. El verde corresponde los periodos entre 1930 y 1960, que es como más o menos la ciudad histórica, esa ciudad que quería o pretendía desarrollar el plan regulador hasta que llegaron entre los años 60 y los años 90 todos los procesos de suburbanización, de crecimientos periféricos, de desarrollos urbanos, digamos, hacia estos corredores o hacia la zona norte, y hasta 1990 y los 2000, que es todo el sector que corresponde en color piel. Y aquí está la circunvalar, y como vemos en estos puntos, hitos. Estos son hitos significativos como la autopista al mar, la avenida circunvalar y algunos elementos que han sido esenciales en el desarrollo de la ciudad, como la aduana, el aeropuerto de Veranillo, el terminal marítimo y fluvial, la zona franca, el puerto, digamos, el puente Pumarejo, el acueducto municipal, el aeropuerto de Lanza, el estadio metropolitano, el estadio municipal, todo lo que fue el barrio El Prado, en fin. Todos son esos hitos significativos dentro de la historia urbana de la ciudad y que representan un elemento significativo de comprensión de esa dinámica histórica. Y aquí ya un elemento geoestratégico.
Ya es un análisis que se hace para determinar la importancia que tiene la ciudad como, además de ser un delta, haberse configurado en una planicie aluvial de esa dinámica de delta. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la ciudad ha estado desarrollándose como lo aparece en el corte transversal, en la figura número 1 del corte transversal, que va desde el punto A de la circunvalar hacia el punto A en el centro. Si miran el corte transversal, entre más o menos los barrios El Bajo Valle y el barrio Pumarejo, encontramos una zona de pendiente, aproximadamente entre unos 50 a 88 metros sobre el nivel del mar. Esa es la pendiente que podemos encontrar en esa zona de Barranquilla. Entonces, ahí vemos cómo podemos entender la lógica, no solamente de la estructura topográfica de la ciudad, sino también de los sistemas de escorrentías, que estamos hablando de los arroyos y de otras dinámicas que van a ser consecuentes al desarrollo de la ciudad. Entonces miren en la zona del centro, los planos inundables para el desarrollo de lo que está pensándose en todo el proyecto del malecón. Miren la relación entre los grados que hay de zonas que pueden ser susceptibles, por ejemplo, de inundación, como ya lo han planteado los compañeros, o que es mejor no construir o construir muy liviano en esa zona. Si nos vamos a la figura número 2, que es el corte longitudinal B y B, estamos hablando más o menos de aquí, desde la zona de Siape hacia el corte B, en la ciudadela, 20 de julio, podemos decir que miren la configuración de esa línea, de ese eje. También desde el río Magdalena vemos esa configuración de, digamos, de geoestructural hacia Lomeríos. Y miren en la circunvalar hacia esta zona de la ciudadela donde termina. Entonces son distancias y son ejes longitudinales que nos permiten entender la función y el eje estratégico de la ciudad frente a esa configuración de delta. Entonces, aquí la configuración, por ejemplo, el desarrollo de los barrios, por ejemplo, que reciben, por ejemplo, la orientación del sol, las brisas, el aponiente. En términos de la arquitectura y en términos del diseño hay que tener en cuenta esta dinámica, así como también esa dinámica de la estructura geomorfológica de la misma ciudad. Entonces, esta es una imagen básica para entender esa figura y esa, digamos, complejidad del territorio de Barranquilla para poder trabajar estos temas de intervención urbana. Es decir, de la complejidad que podemos agregarle al área metropolitana, a todo el sector y la zona metropolitana de Barranquilla. Entonces, ahí vemos que hay varias características en este mapa, además de Barranquilla, los municipios en la zona conurbada, pero también ustedes logran ver en una imagen mucho más, voy a ponerles aquí, los sistemas de arroyos y escorrentías. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay cierta lógica de ese proceso o esa dinámica del delta del Magdalena. Entonces, miren toda la dinámica que hay alrededor de estos procesos que se han venido dando. Entonces, si ven, hay toda una, digamos, relación muy cercana con estas escorrentías, que son vías, algunas las están canalizando en este momento, pero la relación de Barranquilla con sus cuerpos de agua ha sido bastante conflictiva, ha sido bastante desmemorizada, y que ahora mismo está prácticamente, por ejemplo, digamos, enfocada a otras ideas. Y qué decir, por ejemplo, de todas las escorrentías hacia, por ejemplo, la zona del suroccidente, todas que terminan acá en la ciudad de Mallorquín, corresponden a toda la cuenca de Mallorquín y que generan esa dinámica tan compleja de Barranquilla y su configuración
en esa dinámica de delta. Miren, es una imagen tomada desde el trencito que lleva uno desde Las Flores hasta la punta del muelle de Puerto Colombia, esa dinámica, esa silueta y esa imagen de la ciudad. Es una imagen del territorio, es una imagen del paisaje conformado de la ciudad de Barranquilla. ¿Qué les dice esa imagen a ustedes? ¿Qué representa esa imagen? El skyline de la ciudad. ¿Okay? Muy bien. Skyline. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eso es una imagen o es un territorio o es un paisaje? Esa imagen. ¿O son las tres cosas? Y aquí vamos viendo cuál es la razón por la cual yo les presento este tipo de imágenes. La estructura territorial de la planificación y de lo que ustedes van a empezar a desarrollar, la diversidad de los enfoques y las perspectivas metodológicas y la estructura territorial y el sistema territorial. Es esencial entenderlo. Estos tres enfoques son básicos para generar una propuesta relacionada con el paisaje y el territorio. Es decir, esa dinámica que ustedes van a transformar a partir del taller integrado de diseño. Estas tres primicias de esa estructura se van a ver reflejadas si esto es una imagen. Si el territorio, si es un territorio, si es un paisaje, si es una región. ¿Qué creen que es esta imagen? ¿Dónde es? ¿Es un territorio? ¿Es un paisaje? ¿Es una región? Ubiquémoslas. ¿Quién me ayuda a ubicarla? Yo no sé dónde queda. Ustedes me van a ayudar a ubicarla. Pero la van a ayudar a ubicar teniendo en cuenta si es un territorio, si es un paisaje, si es una región o si son las tres. ¿Qué características ven de ese paisaje? Parece... Obviamente no es que vayan a estar, no voy a creer yo que ustedes van a estar con una bola de cristal a adivinar, pero más o menos ustedes reconstruyan una idea de cuáles son las características que observan, como para empezar a dar, unir y relacionar cuál es ese lugar, dónde corresponde, qué imagen es. ¿Qué tipo podemos describir la imagen. Claro, pueden describirla. Que un cuerpo de agua, un territorio, una parte de territorio de tierra baldío, creo que son casas o chozas, no lo veo muy bien. Viviendas posiblemente estrato muy bajo o bajo, y al fondo se puede ver ya una ciudad con más edificada, edificios más altos. O sea, ubicarme, la verdad, no lo sé. La estoy acercando. Profe, ¿me escuchan? Claro que sí, No. te escuchamos. ¿Quién está hablando? Ok. Rosa y Puana. Dale, Rosa.
Bueno, yo veo un contraste de entre algo que está urbanizado, que es la parte de atrás, y en algo que todavía no ha tenido intervención. Es como, eh, no sé, una población vulnerable y donde atrás se ve algo que ya está un poco más avanzado, más construido, como de está en mejores condiciones. Y no sé, lo catalogo como territorio. No es un paisaje porque, o sea, para mí, pues, no sé, ese contraste no me da a entender de que, de que, no sé, no me agrada. Entonces, no lo considero paisaje. Y región, creo que sería algo como más plano. En cambio, esto, no sé, me da la idea de que es un territorio, de que son dos territorios diferentes. Y lo que quiere decir es que el paisaje no necesariamente debe ser agradable. Muy interesante esa intervención, Fabricio. A veces podemos también revisar paisajes de las miserias o paisajes de la pobreza o paisajes degradados. De eso se trata el ejercicio de la planificación. Queremos ordenar el territorio, necesitamos varios componentes. Componente que digamos y determinemos qué sucede con este tipo de espacios como lo que ven en la imagen. Es una imagen X en un espacio Y con unas características Z, pero miren lo que ustedes pueden ver. Si estuvieran en ese instante cuando yo tomé esa fotografía, no la creyeran. Y es un espacio bastante interesante en donde se puede reflejar y esa relación a modo de pregunta entre territorio, paisaje y región es uno de los elementos metodológicos que pues digamos que estamos desarrollando en la perspectiva de investigación que venimos en los últimos años trabajando acá en la universidad, en el seno del grupo de investigación Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo, del cual yo hago parte desde hace muchos años, desde cuando era estudiante, y que ha sido el grupo que me ha vinculado y me ha mantenido muy cerca a arquitectura. Entonces siempre le debo mucho a lo que hemos trabajado en este grupo y que empecé a mirar esto, empecé a mirar estos ejercicios. Yo estaba muy metido en el cuento de la imagen y la historia urbana de la ciudad, pero hace 10 años cuando se rompió el canal del dique, me cambió mucho esa transformación de ese espacio porque estábamos trabajando un proyecto allá con mujeres afrodescendientes y ese proyecto se ahogó, ese proyecto se inundó. Y de ahí yo empecé a mirar esta idea del ordenamiento territorial y de lo ambiental desde otra mirada, dándome cuenta también de esos procesos históricos que han venido cambiando. Dice Laura, puede ser un paisaje urbano, se ve la parte ambiental, se ve la parte ambiental, fuente hídrica, zona verde y la calidad de vida en la ciudad, una zona quizás no planificada, más rural, una zona con mejor desarrollo urbano, a lo mejor estructural, dice Laura. ¿Quién más quiere participar? Entonces estas dinámicas también hacen parte de esa misma, además de lo que se ha venido transformando en la ciudad, lo que nosotros en la universidad también hemos venido evolucionando en procesos de investigación y en trabajos que nos han permitido por lo menos publicar y tener algunas referencias de trabajos en torno a estos trabajos y procesos de transformación urbana. ¿Quién atina? Ya dieron una descripción, más o menos cómo... Yo diría que, digamos, este es un paisaje de un territorio donde, por la mezcla de elementos, digamos, lo que es el agua y la tierra, conforman una región. Sí, podemos decir que estamos en una región. No solamente lo podemos asociar a una gran área. Las regiones a veces pueden ser geográficas, pueden ser regiones naturales o pueden ser regiones sociales también, en términos de la perspectiva que nosotros en la sociología lo manejamos. La región puede ser una región social.
Y digamos, como aquí se ve, como si fueran como unas entrantes, digamos, fluviales. Se ve en la parte del fondo una parte de la ciudad construida y más cerca se ve como una zona industrial. No sé si esto sería por ahí por donde está la cervecería Águila, no sé. ¿Quién más? Bueno, les doy el dato. Esto es en la Ciénega de Mallorquín. Esto es la zona de las flores. Un sector de profe, las flores. o sea, yo iba a decirlo, pero no, o sea, no me cuadró bien el fondo porque yo sé que nada de Medellín está bien al norte. No sé, una región que es inundada. Yo le iba a preguntar si esa foto era reciente porque un edificio No, no es de reciente. construcción. No Bueno, es reciente. Esa foto ya tiene unos añitos. Era en las andanzas en que andábamos nosotros haciendo trabajo de campo, haciendo ejercicios de trabajo de investigación y moviéndonos. Y hay algunas cosas que yo logré rescatar en estas imágenes y que voy a empezar a documentar para que ustedes hagan memoria de lo que ha pasado en el proceso de transformación urbana. Yo creo que esta zona ha crecido más en las flores. Yo me metí así como, digamos, y alcancé a tomar una foto. Si ven, la tomé en una cámara que eso no tiene muy buenos píxeles, pero por lo menos esta imagen representa esa dicotomía, el desarrollo de la ciudad frente a esos paisajes de transformación que se dan producto de procesos de invasión, de condiciones de pobreza y marginalidad, y que la única opción es, si no hay en la tierra, es conquistar el agua. Aquí son zonas en las cuales construyen, rellenan con basuras, con plástico para poder construir y poder vivir ahí en el agua. Esa es una gran determinante de desarrollo de estos asentamientos informales en este sector de la Ciénaga de Mallorquín. profe, ¿en qué año fue tomada esa foto? Yo creo que fue en el 2010, 2009, creo. 2010, 2009. Ese es un sector intermedio entre el barrio Las Flores y el sector de Puerto Mocho. Y uno se mete entre los manglares y alcanza, pum, y yo encontré este paisaje. Se ve muy bonita la ciénaga ahí, Mallorquín se ve súper chévere. Y miren que habían bastantes aves por aquí. Una muy buena apreciación de la fauna, la flora, pero uno encuentra esta determinante. Un espacio, un territorio, otro territorio dentro de un paisaje y donde hay una región que está en un proceso de transformación. Que voy empezando a analizar para que vean de dónde viene el punto de partida. Entender cómo esta imagen refleja un espacio geográfico que está contenido dentro de un paisaje y un territorio que está siendo objeto de intervención por diferentes actores o también siendo un objeto de investigación. Es decir, yo tomé la imagen porque me llamó la atención y ahora es producto de estas reflexiones que les estoy compartiendo a ustedes y ese escenario de ejemplo para poder empezar a hacer este análisis territorial con este enfoque del paisaje y el territorio. ¿Qué hacemos? Analizamos elementos, factores, estructuras, procesos, dinamismo. Esta imagen, ¿por qué ha terminado así? De 2010 hasta 2020 podíamos ir, no se puede ir en pandemia. Si alguien se anima a ver cómo está esta zona en bicicleta o en un fin de semana, pero con pandemia no podemos hacer trabajo de campo. Pero alguien que se atreva o que conozca ese sector, mirar y hacer una retrospectiva de esta imagen, como ya van a ver algunas retrospectivas de imágenes que van a ver sobre la ribera del río. Entonces, son reflexiones que nos permiten entender esta lógica de ese espacio geográfico,
que es un punto de partida para el análisis territorial. Y aquí ven, por ejemplo, esta imagen de la Avenida del Río el 1 de junio del 2018. Ustedes van ahora y eso es una zona de desastre. Ya esto está empezando a pasar también, ya más adelante en el malecón. En esta semana una palizada y lo que son tarullas empezaron a socavar. Entonces hay que entender dentro de esa relación, de ese espacio geográfico, de esta imagen que ustedes logran ver que ya no está. Es una imagen donde empezamos a detectar los cambios y las transformaciones y todavía en esa época iba gente a visitar, todavía el malecón ni siquiera estaba todavía terminado, no lo habían terminado en ese año, que es la cuenca como unidad territorial, en donde entender lo social, lo hídrico, lo cultural y lo socioespacial es una herramienta fundamental para conocer cuál es la dinámica de un territorio. ¿Y qué es la cuenca? La cuenca es la relación que tiene una fuente hídrica, es decir, una cuenca ya sea fluvial, marina, costera, y esta relación que tenemos nosotros los humanos con ella, una relación de producción, en este caso un puerto. Aquí la relación es sumamente comercial. Intentamos hacer una relación de imaginarios, una relación contextual entre la vida de la sociedad y el espacio y la relajación de ver el río, pero miren los resultados. Ahora, esta unidad, la cuenca como unidad territorial, desde una perspectiva social, implica tener en cuenta cuál es el grado de comprensión de la ciudad frente a esos componentes de la cuenca, a esos elementos de la cuenca, cómo se relaciona la ciudad con el río. Y vemos que hay un proceso de rememorización, pero hay que tener en cuenta cuando empezamos a desmemorizarnos con esas imágenes que ya vieron del pasado y que en qué momento se perdieron, habría que hacerse la pregunta. Y ahora en qué momento vuelven a ser recuperadas y de qué forma recuperadas. El componente hídrico, si tenemos una cuenca, ¿cómo usamos ese componente hídrico? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? El componente y el ciclo hídrico es fundamental dentro de la estructura de un territorio, pero también la cultura, el escenario y la visión sociocultural que tenemos, la cultura y esos elementos de la dinámica socioespacial que tienen que ver con lo político, también un poco con lo económico, cómo la relación entre lo económico y lo político juegan ahí un papel coyuntural en el desarrollo de las transformaciones que se dan en esos espacios, en este tipo de imágenes. Entonces, estos son puntos de partida en los cuales entendemos que la ribera occidental del río Magdalena está, digamos, esta es la entrada del antiguo, en la última foto que yo tomé del puente Pumarejo, entrando a Barranquilla. Así se ve Barranquilla cuando uno regresa de Santa Marta. Bueno, se veía por el antiguo puente Pumarejo. No sé cómo se ve el de ahora porque no he tenido la fortuna de tomar fotos en el puente de ahora, en el puente nuevo. No sé si quedó bien, no sé ustedes qué me dicen si vale la pena pasar por el nuevo, porque con tanto puente que se ha caído, me da como vaina. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ya han pasado? Sí, profe. Sí, yo he tenido la oportunidad de pasar y realmente la vista es un poco más amplia porque es más alta. Entonces sí es agradable. Muy bien. Habría que tomar una foto, porque yo creo que se ve más amplia. Pero miren esa fuente de Barranquilla, de la ribera occidental del río Magdalena. Ahí se ve la silueta de la ciudad acá en el fondo, el problema de la basura y la tarulla, el nuevo, la dinámica portuaria, la zona industrial que se ve por aquí al fondo, y la ciudad, la composición y la configuración de la ciudad en medio de esa dinámica industrial, portuaria, urbana y de servicios.
Entonces, esa es una consideración una imagen muy contemporánea de lo que ustedes van a empezar a trabajar desde el punto de vista básico de esa idea, donde hay que entender estos tres elementos, esta triada: formación social, territorialidad y recursos de la naturaleza. Es un elemento fundamental para poder entender la nueva relación que podemos hacer en un contexto contemporáneo y transformado como una ciudad. Está sobre el delta de un río, donde hay una dinámica marina y fluvial, como ya la hemos venido desarrollando en la propuesta que yo les he venido trayendo aquí en este curso de urbanismo, y que ahora con esta presentación vamos a ir complementando para ir al grano, a tratar como de revisar qué elementos conceptuales les pueden servir a ustedes en sus ejercicios. Por ahí, por ejemplo, yo no creo que fue Ángel. Ángel está conectado. Parece que no. No, profe, se quedó sin fluido. Y Ángel me pidió un libro, que la última edición de ese libro fue de 1977, sobre planificación de usos de suelo, de Chapir. O sea, es un libro de los más clásicos de todo. Creo que está en la Luis Ángel Arango, pero ahora no se puede prestar libro por la pandemia. Pero es una reliquia, yo le llamo fósiles, que nos ayudan a entender esta lógica. Y esta lógica que a veces en esas visiones teóricas clásicas empezamos nosotros a encontrar. Ese concepto de formación social es muy incluso de la teoría política. La territorialidad viene mucho más del enfoque antropológico. Y los recursos de la naturaleza, hay toda una interdisciplinaridad y multidiversidad de enfoques y análisis que podemos entender frente a cómo nosotros, como sociedad, nos ubicamos en un espacio y en un territorio. Lo amoldamos, lo diseñamos, lo hacemos a nuestra imagen y semejanza, lo transformamos a nuestros intereses y además cómo a través de esos intereses usamos esos recursos que nos da la misma naturaleza. Recursos como son un río, un mar, unas condiciones geográficas, cómo la entendemos, cómo la localizamos, y solamente la relación que tenemos es solo de producción, solo de transformación, solo de cambio, o es una relación, digamos, interdependiente, que conocemos y sabemos cuál es la dinámica y que podemos dejarla descansar un momento, hacerla que se transforme hacia otras características que podamos hacer en ese lote, por ejemplo. Porque si queremos dejar la industria, podemos dejar la industria. Pero si queremos hacer, por ejemplo, un centro de feria, de eventos, como el que está planteándose, ustedes no vayan a creer que va a quedar el arena del río ahí solito, nada más. Ay, sí, el arena solito ahí. Detrás de esa arena del río y lo que sigue alrededor van a generarse proyectos de desarrollo inmobiliario, residenciales, turísticos, en fin, toda una serie de dinámicas que van a empezar a transformar el espacio, que viene a partir de ese concepto de extrapolación. Es decir, estamos copiando modelos. Guayaquil, Puerto Madero, es decir, son los grandes referentes latinoamericanos, y hay otras, y se están tomando otras decisiones en otros lugares frente a nuestros cuerpos de agua y nuestros recursos naturales cercanos a la vida urbana. Y este enfoque es fundamental, porque entender esa lógica es proyectarnos hacia un futuro mucho más adaptable y conforme a las necesidades que podamos sacar adelante. Yo por hoy voy a dejar aquí la presentación. No sé si hay alguna duda, si queremos empezar a hacer un debate, una discusión sobre estos planteamientos iniciales en torno a elementos teóricos, conceptuales, que ya hemos visto en el seminario de urbanismo y que yo estoy tratando de extraerlos a la práctica, al ejercicio práctico. La idea es que ustedes me ayuden a través, digamos, de la participación y de la organización de algunas ideas que en cada uno de sus grupos ustedes puedan labrar, puedan organizar, puedan incluso perfeccionar. Porque creo que en este momento histórico en que se encuentra la ciudad, pueden haber resultados mucho más satisfactorios
no solo para ganarse premios ni bienales, sino que pueden ser más escenarios para la integración de la vida social, para la integración de la comunidad, para el desarrollo de esa formación social y una visión territorial de lo que es esta dinámica que se da en la ciudad de Barranquilla. Preguntas, inquietudes, comentarios. Bueno, profesor, como, digamos, sería como un comentario como de conclusión, por decirlo así. Ajá. Que, digamos, nosotros en el papel de arquitectos como transformadores de lo que nos presente, de los proyectos que uno trata de implementar, debemos tener mucho en cuenta que más bien deberíamos transformar la arquitectura hacia la naturaleza y no ser al revés, que generalmente uno trata de transformar el espacio a los requerimientos que uno tiene en la mente o que se estén proponiendo, digamos, por la sociedad. Pero tenemos en cuenta que si nos dejamos transformar nosotros por la naturaleza, la ganancia va a ser mucho mayor que si fuese al revés. Transformemos nosotros la naturaleza, pero si nos dejamos transformar por ella, ganaremos mucho más que hacer lo contrario. Muy bien, ¿quién más? Fabricio, si estás hablando tienes el micrófono apagado. Fabricio. Que para la implementación de nuestros proyectos, uno podría, como usted lo dijo, pensar en conceptos, pero digamos que uno quiere como combinar uno con otros conceptos, así generar como uno nuevo para el proyecto. Sí. Por ejemplo, si uno quisiera como tomar parte de lo que sería la teoría de ciudad verde y otro como sería de ciudad portuaria, unificarlo y Es así como válido. tomar Es un válido. concepto nuevo para eso. Claro, es válido, es válido. Mira, aquí el fundador de la universidad, el filósofo José Agustín Blanco Barro, Julio Enrique Blanco, perdón, el fundador de la universidad, él en los años 40 escribió un artículo que le llamaba, primero en el año 35 escribió un artículo, La Barranquilla Fenicia, haciendo alusión al papel que jugó Barranquilla como nodo de intercambio en el eje del Caribe. Era una ciudad, digamos, fenicia, es decir, había una relación de intercambios y aquí la influencia árabe fue muy significativa en el desarrollo del comercio de la ciudad. Y por eso la llamó la ciudad fenicia. Pero cuando empezó a gestar el proyecto de la universidad, por ahí en los años 40, le empezó a llamar la Barranquilla Alejandrina. Mira los conceptos que usó que en su época, en su contexto social y económico específico. Y Alejandrina, ¿por qué? Ustedes saben que la ciudad de Alejandría, en África, lo que es el territorio ahora mismo de Libia o de Egipto, no sé si está ahí, pues fue una de las ciudades más significativas de la arquitectura, digamos, en la antigüedad, y en la transición entre la antigüedad y el periodo romano. Y la arquitectura, pero también el desarrollo de las ideas y el comercio fueron lo que permitieron y le dieron esa grandeza a Alejandría. Ya tenía la biblioteca más grande del mundo, que creo que es la más famosa biblioteca de la antigüedad, pero además tenía comercio y tenía una universidad y esa fue la idea, digamos, que trató de referenciar y es importante en nuestro contexto y la lectura que ustedes hagan en ese contexto, como lo está planteando Fabricio, la combinación de ciudad verde, ciudad portuaria, puede generar unos nuevos conceptos. Eso, digamos, en la literatura anglosajona, europea y, digamos, en los países que están a la vanguardia, le están llamando los waterfront, es decir, los frentes de agua o transformación de frentes litorales. Y ya están dejando de ser proyectos duros, proyectos llenos de cemento, a convertirse en proyectos sostenibles. Proyectos en donde integran, por ejemplo, biodiversidad. Entonces, en vez de
colocar una línea, por ejemplo, una alameda de cemento, pues colocan una barrera de algas o una protección coralina, o crean una plataforma con ostras. Entonces, miren, integran la biología, el tema ambiental, el tema social, y empiezan a articular el diseño urbano. Si ustedes buscan, y al final yo voy a hacerles algunas presentaciones de varios proyectos internacionales que me llaman mucho la atención con este enfoque, que intervienen frentes litorales, frentes de río, zonas en donde, y son ciudades, pues, estoy hablando de ciudades como Nueva York, Estocolmo, París, Viena, que están empezando a transformar sus zonas ribereñas, claro, en su contexto, en sus análisis, pero están pensando en eso, Fabricio, en inventarse, en la invención. Yo creo que la arquitectura tiene que ser inventiva y no generar estas propuestas que nosotros estamos acostumbrados a ver, el arbolito, la palmerita, el tema ornamental, la línea y la figura, y aquí que le queremos poner todo carnaval. Queremos volver todo carnaval, queremos carnaval por aquí, carnaval por allá, carnaval y junior, ese es lo que pega. Entonces, el llamado es ese, transformemos. Ustedes tienen unos niveles de creatividad enormes, la arquitectura tiene un nivel de creatividad que creo que muchos de ustedes tienen mucho que aportar, y que esa es la idea que el ejercicio aquí salga adelante y que ustedes sean los próximos ganadores no solo de bienales, sino que verdaderamente hagan muy buena arquitectura y muy buenos diseños urbanos. O sea, que uno diga, esta vaina vale la pena. ¿Qué más? ¿Quiere aportar algo? Profesor, otra pregunta. Adelante. Digamos, estos proyectos que se están implementando, los que se van a implementar, los que futuramente se van a implementar, ¿se puede decir que es un urbanismo táctico? Me hablas de los proyectos relacionados con la ciudad, los nuevos proyectos. Por ejemplo, digamos, me refiero al malecón. No, bueno. Perdón, digamos, ese proyecto se implantó y tuvo, digamos, su resonancia en lo que es el área en la cual se llegó a plantear. Pero entonces, digamos, para que estos proyectos tuvieran, digamos, más acogida, entonces se partió desde acá de la zona de la Loma, donde se hizo la del Tiburón, digamos, como un pequeño hito como para que esa área tuviese en cuenta. Entonces me refiero al urbanismo táctico como, digamos, esos pequeños proyectos que se hacen en forma rápida para que tengan un impacto rápido. Pero acá ahora en la Loma, lo que se hizo, eso se está perdiendo. Acá la gente, digamos, no va porque el paisaje que se ve ahí es deprimente, porque lo que empezó como algo que llamaba la atención, ahora ya no lo hace. Entonces la pregunta mía es que si ese urbanismo táctico se puede usar como esa ancla para crear esos sitios nuevos, para abrir el comercio en esos sitios. Bueno, yo asocio más el urbanismo táctico con vincular procesos sociales y también integración de elementos, por ejemplo, históricos o socioculturales a nuevas dinámicas urbanas. A eso yo le llamo más, y utilizar, por ejemplo, el término de la gobernanza, que es la relación de poner de acuerdo a todos los actores que están vinculados en este proceso. A mi modo de ver, es una cuestión muy personal, muy incluso de mis inquietudes y, digamos, inquietudes para tratar también de teorizar un poco los procesos de desarrollo urbano de la ciudad. El proyecto del malecón y varios de los proyectos que se vienen desarrollando
en Barranquilla obedecen a una lógica del urbanismo neoliberal. ¿Eso qué quiere decir? Un compañero lo tocó en una de las primeras reflexiones, es todas las dinámicas del desarrollo de la ciudad enfocadas al capital. Es decir, utilizar el desarrollo urbano como fuente del desarrollo de la economía. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen ahí? El contrato que se genera para el desarrollo de la infraestructura, además los suelos que se dinamizan en los alrededores para generar producción inmobiliaria. Esa es una estrategia que a mi modo de ver es la que va a suceder, es la hipótesis que yo tengo. Si me equivoco, bien, pues me equivoqué, pero si acierto, pues ahí está, digamos, la posición teórica que yo tengo, que todas esas zonas y esa migración de las industrias que se van a dar en la Vía 40 próximamente hacia otros polígonos que van a dejar suelo disponible para desarrollar centros comerciales y desarrollar urbanismo en todo ese corredor de la Vía 40. Esa es la estrategia, Fernando. Es mi modo de ver, es lo que está pasando en la tendencia latinoamericana, donde se vienen desarrollando este tipo de proyectos, que son proyectos que ya en los países en desarrollo sucedieron en los años 70. Hicieron el mismo modelo, desarrollo de grandes alamedas, avenidas y desarrollos urbanísticos en altura. El gran ejemplo que tenemos cerca es la ciudad de Panamá, que inclusive allá sí hicieron una buena intervención urbanística del frente litoral, le llaman la litoral costera, creo que se llama en Panamá, y ahí se emplazó toda la economía de los chinos, de los asiáticos y de toda la gente que, digamos, lava dinero a cantidad en Panamá, y allá hay rascacielos ya, rascacielos tipo Dubái en Panamá. Incluso ya hay una isla flotante que están haciendo unos árabes, unos jeques de por allá árabes, están haciendo una isla flotante en ese corredor. Entonces, es una tendencia, es un modelo que se impone. Todo lo que es los corredores estratégicos costeros de la zona del Sun Belt americano, es decir, toda la región de Estados Unidos que es de clima tórrido, es decir, muy cercana a la zona, a los climas caribeños, donde no cae nieve. Estamos hablando, por ejemplo, de la zona de Miami, de Los Ángeles, San Diego, todas estas grandes megalópolis que están localizadas al sur de los Estados Unidos, pues, tienen esa lógica también de desarrollar ese tipo de modelos urbanos. Transforman un espacio público, un espacio litoral, al servicio de las dinámicas del desarrollo inmobiliario. Eso es lo que es la tendencia que puede suceder. No espero, o sea, no creo que me equivoque, pero si me equivoco bien, pero yo creo que todos los indicios apuntan a que puede suceder eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Preguntas, inquietudes. Aquí estoy pasando listas. Aquí mirando sus listas y acá. Preguntas, inquietudes, reflexiones. No se queden callados. Hagan, digan algo. Bueno, listo, ya cerré. Bueno, preguntas, inquietudes. Aquí hay unos chats. Bueno, espérense. Y Sergio, espérense, vamos a leer lo de los chats. No me han dicho que hay en los chats.
Profesor, pensando en el tema ambiental y ecológico, dice Sergio, ¿sería lo más conveniente para el sector en la Loma ocupar la mitad de su espacio en un megaproyecto como en Arena del Río? Ahí es donde está el complique. O sea, eso está proyectado como cosas hasta por debajo de la tierra. Yo no sé cómo está planteado, no conozco exactamente el proyecto. Y no sé cómo, si eso tiene que afectar. En realidad hay que ver la esencia y los detalles del proyecto para saber si en verdad es válido o no. Hay que ver. Dice, el audio, no. Entonces, hay que ver los detalles del proyecto Arena Río. El gran problema es que aquí todas las cosas las inauguran a punta de render. Y al final de cuentas terminan siendo como la alcaldía que supuestamente iba a simular un barco de navegación a vapor, me acuerdo yo, y fui la inauguración, que pusieron la primera piedra y miren el desastre que hay en la loma. Entonces, son cosas que nos ponen a pensar, a reflexionar como investigadores urbanos y también que nos duelen en términos porque son proyectos de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos. Y que, hombre, no se haga nada al respecto, pues, no hay que quedarse con los brazos cruzados, tampoco es que vamos a salir a las calles, vamos a protestar y a incendiar la ciudad, no, pero hay que por lo menos ponerle un poco de sentido común y a través de la academia, a través de esta reflexión y de este insumo, que ustedes tengan una masa crítica que cuando salgan al mercado laboral y se enfrenten y sean funcionarios públicos o trabajen en un tipo de proyecto, piensen un poco en esta reflexión, en estos ejercicios, para bien o para mal. Es decir, el profesor estaba hablando pura carreta. No, es decir, el profesor tenía razón. Y es cierto. Esto, lo otro. Entonces, ahí ustedes van a encontrar los puntos de equilibrio y los elementos en los cuales, si no entendemos la lógica que hay en un territorio, va a ser muy difícil que, pues, podamos propender en un mejor futuro no solo para nosotros, sino para quienes dejemos aquí en este mundo. Entonces, chicos, chicas, nos vemos entonces en la próxima clase. Si no hay preguntas, inquietudes, ya yo tomé asistencia. Lástima que haya sido bajo el número de asistentes, pero igual aquí va a quedar la clase grabada y la voy a montar como complemento del ejercicio. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Si ya concretamente quieren alguna cosa muy puntual o una asesoría ya más concreta dentro de sus proyectos, escríbanme a los correos electrónicos para ir como mirando por dónde van en esos proyectos. Para que antes de que salgamos del receso de fin de año, pues ustedes puedan en ese receso pues adelantar algo con las recomendaciones que podamos hacerle en ese proyecto. Entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan buena noche. Igualmente, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, profe, se cuida. Noche. Buenas noches.